Rubén Vareiro decía burguesía local. Yo creo que eran simplemente acomodados. Nosotros vimos en una de nuestras reuniones 3 aspectos fundamentales en la escritura novelística. Uno es la historia. La historia son los hechos, ¿verdad? Los hechos que forman parte del relato y de la narración. Otro es el relato, que es el orden que el autor pone a los hechos que aparecen contados. Y la narración es la intervención del autor en el hecho contado como relato, que es la historia, o las historias diversas también, ¿verdad? Bueno, en esta novela, lo que es fundamental para entender a Casaxia es la narración propiamente dicha. Resulta que las historias que él cuenta, con ser interesantes y con reflejar estas historias, tipo de vida en el Paraguay, son menos importantes que la narración de estas historias. Y la narración de estas historias en función del relato. ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La narración se hace en base al relato, es decir, en base al orden en que han sido presentadas las historias. Bueno, permítanme comenzar a leer esto. Ramón Fleitas se desperezó echando el busto hacia atrás y extendiendo las piernas debajo de la mesa. Hacía más de 2 horas que estaba sentado ante la mesa del comedor, a la luz de una lámpara de queroseno, acá pone querosene, que era la forma que se escribía en aquella época, con unas hojas de papel delante, sufriendo del calor y de falta de inspiración. Tenía ahí unas hojas y no podía escribir, ¿verdad? Hacía más de 2 horas que estaba sentado ante la mesa del comedor, a la luz de una lámpara de queroseno, con unas hojas, papel delante, sufriendo del calor y de falta de inspiración. Esforzábase por continuar una novela que había comenzado a escribir 1 año atrás. A causa de la luz y del cansancio, por momentos le parecía que aquellos blancos papeles cobraban animación, moviéndose ligeramente de su lugar. Era una noche de verano argüeña, bochornosa y pesada. La lámpara que estaba sobre la mesa acaloraba con su luz el rostro lampiño y enjuto de Ramón y atraía a su alrededor mariposas, mosquitos y otros insectos nocturnos. Cada vez que levantaba la cabeza, sus ojos se encontraban con el oscuro recuadro de la ventana abierta, dentro del cual palpitaba la noche con sus estrellas y su silencio.
A menudo y por largo rato quedábase con el lápiz en alto y el rostro pensativo. No se le ocurría nada, angustiábalo el enorme vacío que sentía dentro de sí. Escribía 2 líneas y la mano se le paralizaba sobre el papel. Le había sacado punta al lápiz más de una vez, terminando por preguntarse si no sería lo áspero del papel lo que le impedía escribir con rapidez y soltura. Recordaba haber leído que algunos escritores solo conseguían llamar a la inspiración usando papel de noble calidad. No le pasó a él mismo. Desde los 18 años en que comenzó a escribir sus primeros versos en una revista estudiantil, hasta hoy en que contaba 30, le perseguía la idea de que no había encontrado sino obstáculos a sus sueños y proyectos de escritor. Si antes no pudo culpar de su fracaso, sino a su pobreza, ahora, después de casado, su amargura le señalaba como únicos culpables a su esposa Adela y a su suegro, el abogado Félix Cardós. Este hombre, en la primera página, aparece como un futuro escritor de 30 años, más o menos, pero no escribe nada, no le viene la inspiración. Técnicamente es un escritor frustrado. Él se echaba la culpa a sí mismo primero cuando estaba solo y después de casado le echaba la culpa a su mujer Adela y a su suegro, el abogado Félix Cardós. Félix Cardós era un tipo de cierta posición. De hecho, ellos vivían en una casa que le pertenecía al suegro. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Hola, Mario Sandoval, ¿cómo te va? Ahí lo veo. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Él ahora tiene la posibilidad de echarle la culpa de que él no escriba a su esposa Adela y a su suegro Félix Cardós. Ustedes creen hasta donde hemos llegado, que en una página, ¿verdad?, que este hombre es de verdad un escritor. Si nosotros pensamos en lo que es un escritor que escribe en las circunstancias más difíciles y más terribles, escribe en servilletas de café, en cualquier cosa escribe. Pero tiene algo para escribir. ¿Qué tiene para escribir? Nada. La página sigue en blanco, la culpa primero era de él, según él, y luego le echa la culpa a su mujer Adela y a su suegro Cardós, Félix Cardós. Ahora bien, él va describiendo diversos aspectos de este aparente escritor que llamamos Ramón, ¿verdad? Estaba en calzoncillos, sin nada más sobre el cuerpo. Siguió por unos minutos con la vista el revolotear de una mariposa alrededor de la pantalla de la lámpara. Después levantóse y se dirigió hacia la ventana. De sus facciones, de su pelo, de sus manos, de su andar, de sus movimientos todos, desprendíase un no sé qué de campesinado. Era el clásico hijo de la campaña venido a la ciudad y no absorbido ni devastado del todo por ello. La mayoría de los habitantes de Asunción son como Ramón.
Asunción está llena de estos seres híbridos, mitad ciudadanos, mitad campesinos, que en edad temprana llegan del campo para estudiar y colman el Colegio Nacional, la Escuela Militar y el Seminario. Esos son los caminos que tenía lo que él llama algo de Coihuay, ¿verdad? Un hombre que venía del campo no podía hacer otra cosa, según interviene aquí el narrador omnisciente, que todo lo sabe y que interviene con su opinión, opinando sobre este personaje. Entonces, al comienzo vemos que del acto que él narra, el acto, es la forma en que la historia es presentada, ¿verdad? El acto que él narra, vemos que es un hombre que dice ser escritor, pero que tiene las páginas enfrente, no escribe. Antes se echaba la culpa a sí mismo, después que se terminó casando con Adela, le echa la culpa a Adela y al suegro, que es el abogado Félix Carlos. Alguien tiene la... Interviene el narrador y lo pinta como un hombre que procede del campo y viene a vivir en esa vida híbrida de ciudad y campo, que evidentemente no solo había, sino que había en gran escala en aquella época, con mayor, con mayor énfasis que ahora, porque la población rural de Paraguay era muy grande, era el 70% de la población. Nosotros estamos hablando de la década del 30, 40, 50 y hasta el 60. En esa época, el 70% de la población paraguaya vivía en el campo y el 30% vivía en las ciudades, ¿no? Diversas ciudades pequeñas también. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos del narrador? El primer concepto que tenemos de su intervención como narrador omnisciente y como narrador que está pintando al personaje es el de un juicio sobre la sociedad paraguaya. En la página 2 de la novela ya aparece. Él dice así: era el clásico hijo de la campaña. ¿Pero por qué tan clásico? La mayoría de los paraguayos eran los hijos de la campaña. Era el clásico hijo de la campaña, venido a la ciudad y no absorbido ni devastado del todo por ella. La mayoría de los habitantes de Asunción son como Ramón. Estamos hablando de la época del 40-50. Que en edad temprana llegan del campo para estudiar el Colegio Nacional, la Escuela y el Seminario. Los tres caminos que le quedan ahí. Pero siempre, dice, queda en ellos, en su espíritu, en su físico, en su hablar, algo de Coihuá, pone en guaraní, que los diferencia del asunceño nativo. Este hombre, el escritor, opina, como decimos, es el narrador que, no contento con establecer el relato, que es el orden que tiene la historia, ni tampoco satisfecho con la expresión de la historia, es un hombre de campo que viene a vivir a la ciudad, a estudiar, en realidad, y quiere ser escritor y es un escritor frustrado. Pero ya hace aquí un juicio sobre la población de Asunción de aquella época. Porque la población de Aregua, a diferencia de cualquier población rural paraguaya, Aregua no es una ciudad rural, es una villa, como dicen, veraniega, donde todos los habitantes tienen una casa en Asunción y tienen otra casa en Aregua, ¿verdad? Es más o menos eso.
como también en San Bernardino, la gran mayoría, tiene una casa acá y otra casa acá. Que son lugares que son extensiones de los barrios asuncenos, a los que él llama asunceño. Y curiosamente también, nadie dice asunceño en Asunción. Yo no escuché a nadie de eso. Se dice asunceño, aunque la academia en aquella época establecía asunceño y no todavía asunceno, pero desde la academia hemos insistido y finalmente es asunceno. Ahora, el narrador omnisciente, el que todo lo sabe también no sobre los personajes de su novela, sino sobre el grupo social al que pertenecen esos personajes, y más aún sobre el grupo socioeconómico y demográfico al cual pertenecen. Entonces, el narrador, esta es una novela muy importante, no tanto por la historia que tiene, la historia es sencilla, es la historia de una inmensa frustración de él, de ella, del otro, de todos, pero es una historia que no tiene mucho de dificultad para entenderla. Lo que sí uno ve ahí es que él vincula al personaje con el grupo social al cual pertenece. Es decir, él no pertenece a la clase acomodada. Los otros son acomodados, no como decía Rubén Vareiro, burgueses, porque en el Paraguay esa pequeña burguesía no existió nunca. Un burgués en realidad es el dueño de los grandes medios de producción. Y en Paraguay hasta hoy, poco menos, pero hasta hoy, los grandes medios de producción son todos extranjeros. Acá hay 10, 12 frigoríficos, de los cuales 8 o 9 son extranjeros. Acá hay 150 o 200.000 estancias, de las cuales las grandes son todos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. El Paraguay es un país donde el capital extranjero es dueño del país, en un sentido general. Ha sido así desde la Guerra Grande, desde que terminó la Guerra Grande, y vinieron y se quedaron acá. Y mucho más en la época en que transcurre esta novela, que es 40, 50, 70, vamos a decir, después de la Guerra del Chaco y toda esta historia. Ahora, Ramón Fleitas es un escritor frustrado. Está casado con Adela, que es la hija de un abogado de muchos recursos, que se llama Félix. Es decir, si nosotros tuviésemos que aplicar un adjetivo propio del Paraguay, diríamos que es un típico trepador. Porque el suegro tiene plata, la hija naturalmente la heredera, etcétera, etcétera. Es un trepador. Y él es un hombre que no tiene talento para nada. Él, como escritor que dice ser, no es escritor. Lo dice porque puede tener lo puede ayudar en su ascensión social, a lo mejor, no sé. Ahora viene así. Esto es interesante. ¿Qué respuesta él da al hecho de que no puede escribir esa noche? Echa la culpa a todo. Y dice, es el calor y es esa mala luz. Mañana procuraré seguir, se dijo, dando unos pasos por la habitación. Hacía 6 meses más o menos desde su casamiento, tras un breve viaje de bodas a San Bernardino, que Ramón había venido a vivir a Areguá con su mujer en una casa del padre de esta. Es decir, la casa es del abogado Félix Cardoso,
que le cede a la hija y al nuevo marido. Era una casa de campo con galería. Comienza a describir la casa en la parte de enfrente y de atrás, bla, 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 dando toda la descripción de la casa, con paredes burdamente pintadas de rosada y con manchas de humedad que dibujaban en ellas caprichosas figuras. En esta casa, donde vivían ahí ahora ellos, acostumbraba a veranear el doctor Félix Cardoso, abogado distinguido del Foro de Asunción y cuya familia figuraba en las altas esferas sociales. Cada vez que se trasladaba a Areguá, las crónicas anunciaban pomposamente su viaje para su residencia veraniega, entre comillas. Y en ello no había zumba ni adulonería, sino que los cronistas lo decían con la mejor buena fe. Muchas otras casas veraniegas de Areguá y Cacupé eran como la del doctor Cardoso. En este país, los sitios de veraneo son pueblos campesinos atrasados y sin comodidades. Ramón hallábase muy a disgusto en Areguá. Había nacido en Itacurubí de la Cordillera, donde vivió hasta los 13 o 14 años. Cuando dejó aquel pueblo para ir a estudiar a Asunción, hoy es una pequeña ciudad Itacurubí de la Cordillera, no sé qué opinan ustedes, para ir a estudiar a Asunción, creyó que el campo terminaba definitivamente para él. En sus años de estudiante, solo de raro en raro y por breves días, volvió a Itacurubí para visitar a su madre. No quería ni oír hablar de la campaña. Se avergonzaba cuando tenía que decir que era de Itacurubí. De Itacurubí decía como si dijese, soy un negro. Es el narrador Casaxia. Es el autor en el papel de narrador omnisciente que sabe todo y cuenta todo y lo va pintando a Ramón Fleitas como una porquería que no tiene nombre. Es un ser humano que se ha vuelto prácticamente una basura, ¿verdad? Bueno, espérenme. Envidiaba a sus amigos que habían nacido en Asunción y que vivían y se movían en ella como en su medio natural, indiferente a la aventura que eso significaba. No se dan cuenta de la felicidad de que están gozando, pensaba. Él la paladeaba a cada momento y por el motivo más baladí. Le bastaba ver a un campesino por las calles de la ciudad para que se le ocurriese: estará un día o dos acá y luego tendrá que volver a la tristeza, a la monotonía, a las noches sin luz eléctrica de su pueblo, y experimentaba una gozosa alegría al sentirse él también un habitante permanente de Asunción. Estamos en la página 3 de lo que es una perfecta basura humana. Este señor Ramón Fleitas, que desprecia su hogar, que íntimamente da a entender que a su madre la tiene como si fuera una cosa que está ahí en Itacurubí, que se casa como un buen trepador que es con la hija de un hombre en realidad acaudalado, dueño además de una casa en Areguá, aparte de las casas de la Asunción, etc. Bueno, no le perdonaba a su suegro que le hubiese ofrecido ese caserón feo para su alojamiento de recién casado. Para Ramón fue cosa sobreentendida y que no puso en duda que don Félix le brindaría alguna de las casas de renta que poseía en Asunción para que la habitase con Adela. Durante su noviazgo, hasta llegó a acariciar la ilusión
de que alguna de esas casas podía ser el regio y paternal presente de bodas. Desde que sus esperanzas se frustraron definitivamente, la antipatía que siempre sintió por su suegro transformóse en del declarado aborrecimiento que ni siquiera se lo ocultó a su mujer Adela. Días atrás, en una vehemente discusión que tuvo con ella, lo llamó a don Félix mezquino, padre desamorado. Adela, tomada de sorpresa, confundida por las palabras de Ramón y la dureza de su ataque, que de repente descubría la sordidez de su íntimo pensamiento, le había respondido toda temerosa, temblando de pies a cabeza, que su padre no era rico y que bastante lo ayudaba al darle la casa de Areguá para vivir en ella, miente, el padre era rico, para vivir en ella y al ponerlo dentro de la relatividad de las cosas. Y al ponerlo a su lado en su estudio de abogado, incluso lo incorpora a su estudio de abogado para ver si no puede convertirlo en un abogado, el tipo. Tras esto, se echó a llorar. Le replicó que don Félix era un roñoso e inmoral, que mantenía una querida y que encontraba más agradable gastarse el dinero con una mujerzuela que ofrecerle comodidades a una vida más fácil a su propia hija. Eso le dijo a la esposa. ¿Qué opinan ustedes de este personaje? ¿Es o no es una gran basura? ¿Qué otra cosa puede ser? Me refiero a Ramón Fleita, el escritor. Un personaje muy ambicioso, muy interesado. Interesado, por supuesto, un trepador. Trepador. Y con ínfulas de escritor, que no tenía nada de escritor. Por supuesto. Entonces uno se pregunta ¿para qué todo el lío ese de la escritura sino para darse ínfulas? ¿Verdad? Así mismo. Bueno, ahora. Un comentario, Jacobo. Sí, querido. Hay un escritor norteamericano que fue también periodista, muy no me viene el nombre ahora, escribió un libro que se llama En defensa de las mujeres, entre otros, ¿verdad? Y él dice que el norteamericano es el típico trepador. El norteamericano lo que quiere es, ni siquiera quiere la plata, quiere el ascenso social. Me acordé nomás de eso cuando vos estabas comentando el personaje. Claro. Por lo visto es típico en ciertas sociedades. Está lleno de trepadores. Es típico en ciertas sociedades. Es una sociedad llena de trepadores. Pero hay una diferencia, hay una sociedad con plata. Y esta es una sociedad sin plata. Hay una gran diferencia entre ser trepador en París, en Nueva York, Londres, etcétera, y ser trepador en Asunción. ¿Verdad? Él, cuando viene a hacer esa distinción, el narrador, y hacer esa distinción del campesino y el ciudadano, el citadino, hace algo que francamente es un enfrentamiento entre dos clases de Paraguay, el campesino y el habitante de Asunción. Ese enfrentamiento está exagerado en función de la novela, pero existió y existe, porque nunca un hombre de la ciudad es un hombre del campo. Si nació en el campo y viene a vivir en la ciudad, se convierte en un hombre de la ciudad. Y si es un hombre de la ciudad que se va a vivir al campo, se convierte en un hombre del campo. El medio siempre termina por asimilar a la persona. Ahora, ¿qué enfrentamiento había acá? ¿Qué enfrentamiento había? Si nosotros lo comparamos acá, donde yo quiero llegar a la comparación del Roa.
nosotros vemos un país que era solamente rural en Roabasto al comienzo, ¿verdad? En el capítulo Hijo de Hombre. En el libro que se llama Hijo de Hombre, en toda una sección, un inmenso capítulo, que se llama Hijo de Hombre, que está subdividido en 15 más subcapítulos. Pero todo es el campo. Son todos campesinos. Y son todos símbolos de la memoria del Paraguay, que es un país campesino. Ahora, ¿qué sucede con una ciudad? ¿De qué vive una ciudad y de qué vive el campo? En aquella época, como la mayoría era desde luego habitantes del campo, el campo vivía de que cada familia tenía su cocué, su chacra, su pequeño grupo de animales, sus plantaciones pequeñas. Llevaban una vida rural verdadera, de lo que se puede llamar un campesino, finalmente, miembro del campesinado. No era una vida como la que hoy se ve en el campo. No era. Yo llegué, y vos también, Mario, vos llegaste a conocer todo eso, ¿verdad? La vida que había en el campo era una vida bastante digna, había una pobreza mucho más digna de parte de la gente que la que hay hoy. Porque tal como nosotros entendemos este enfrentamiento que él presenta, lo presenta a través de un personaje que es un personaje altamente negativo. Casi todos los personajes que van apareciendo en esta novela tienen la misma negatividad. Y el carácter de intervención del narrador en el relato, como lo vemos acá, porque a cada rato explica que el campesino es así, que el citadino es así, va entrando en las generalizaciones de las clases sociales y de los grupos sociales diversos a los cuales pertenecen los personajes. Ahora, miren esto. Vamos a seguir con este personaje. Gozaba Ramón de un cierto renombre de literato, que en Asunción es tan fácil de ganar. En los círculos semi-intelectuales y políticos, decía ser de él que era una gran promesa y que era un poeta de alto vuelo, desde hacía 3 años o menos. Acá existe mucha gente, en aquella época sobre todo y hasta hoy, que nunca dejaba de decir que fulano era una promesa o que era un poeta de alto vuelo. Jamás leyó nada de lo que escribió. Pero había. Desde hacía 3 años más o menos, Ramón no publicaba nada. Se supo entonces, por algunos amigos, que había dejado la poesía para escribir una larga novela. Trascendió que era una obra voluminosa que tendría más de 700 páginas. Sin saber cómo ni por dónde, se conoció el título, Frente a sí mismo. Alguien dijo por ahí que Ramón, en un momento de confianza, le leyó un capítulo y que era una novela nativa, típicamente paraguaya, y que tendría resonancia americana. Hasta hoy hay escritores en el Paraguay que se comportan como Ramón. Y gente que rodea, ¿sí o no? Que están escribiendo la obra maestra acá que va a superar a Cassax y a Roa, a todo. Hasta hoy están. Hasta hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una cultura literaria en el Paraguay. Y no es culpa del pueblo paraguayo no tenerla. Ningún pueblo tiene la culpa de tener o no tener una cultura literaria. Eso no es responsabilidad del paraguayo. Eso es responsabilidad de la historia, si que la historia es responsable, porque acá nunca se favoreció la lectura en la forma en que debió haberse favorecido. Y por supuesto la escritura es siempre posterior a la lectura. Ahora bien,
Miren la posición de este escritor acá. Otra cosa. Y así. Espérenme. A 2 cuadras más o menos de la iglesia se encontraba la casa del párroco Rosales. Para llegar hasta ella desde la iglesia había que cruzar la loma y luego seguir por una rústica calle de hierbas y tierra. Yendo el cura por allí, poco después de la conversación con doña Ángela, fue que topó con Ramón. Doña Ángela era la babosa, la gran chismosa. «¡Hola, Ramón!», exclamó al verlo el cura. «Llegas a tiempo». El cura apenas disminuyó su rápido andar. Ramón se le emparejó. «¿Qué hay, padre? ¿Le ha dado mucho dolor de cabeza la misa?», le preguntó, haciendo alusión al incidente con doña Ángela. «La misa no me da ningún trabajo porque me la sé de memoria», respondió el cura. «Podría decirla dormido, lo que me da trabajo es la Grey». «¡Grey! Yo no sé de dónde han sacado un nombre tan fino e impropio. Nosotros, Ramón, somos, ¿sabes lo que soy? ¿Pastor? No, eso es muy delicado. ¿Por qué? Cuido de una piara de cerdos, otro que ovejas. Cerdos son todos en este pueblo. Se revuelcan en el pecado y en la inmunda superstición». Ramón lo miró sin darle importancia a su apasionado hablar. Acostumbrado estaba a escuchar brusquedades y quejas peores de esa boca grande y llena de una ruda y fogosa sinceridad. El padre Rosales daba la impresión de que no se guardaba un solo pensamiento ni un secreto en el corazón. Lo que pensaba lo decía, y muchas veces decía cosas que no las había pensado siquiera, porque su lengua era más rápida que sus pensamientos. ¿De qué te sonríes? ¿De lo que acabo de decirte? Parece que sus fieles no le merecen mucha estimación. Y sin embargo, continuó el cura, si no fuesen ignorantes y supersticiosos y no tuviesen el alma llena de porquerías, yo sobraría aquí. A pesar de todo, se irían derecho al cielo, como se irán los caballos y los pájaros, si es que tuvieran un alma. A veces me parece que mi Rubiano tiene alma y que cuando se muera se irá también al cielo. Si los hombres pudieran tomar ejemplo de su docilidad y mansedumbre, tal vez haya un cielo para los animales, que bien se lo merecen. En cambio, tú y yo, Ramón, sobre todo tú, de quien he sabido ciertas cosas esta mañana, nos iremos derecho camino del infierno como por un tobogán. ¿Qué has sabido de mí, padre? Arrastrado por la catarata de su verborrea, el padre Rosales siguió hablando sin prestar atención a Ramón. Yo no sé si tenemos el alma en el mundo o el mundo en el alma, pero somos simples e ignorantes, y esa es nuestra perdición. Pero, mira, detúvose y fijó en Ramón la mirada que relumbraba de inteligencia bajo el alero espeso de las cejas.
te voy a descubrir un secreto. Pero no lo vayas a propagar por ahí, como doña Ángela, esa vieja chismosa. Porque si se enteran, nadie más pondrá los pies en la iglesia. Todos nos salvaremos, Ramón. Al final, todos nos salvaremos. Pronunció estas palabras con una seriedad poco común en él, tanto que Ramón no sabía si reírse o permanecer serio. No se quedará nadie sin su poquitín de cielo, hasta tú te salvarás, a pesar de Paulina. ¿Paulina? ¿Qué quiere usted decir?, preguntó con extrañeza. Paulina, sí, repitió el cura, pues vio que la sorpresa de Ramón era sincera. Ya está, exclamó el padre Rosales para sus adentros. Pobre Paulina, es el destino de todas estas campesinas. No pueden llegar puras a los 15 años, algunas antes. Es decir, era la que el tipo quería tener un affair con esta chica que estaba ahí en la casa, que se veía como tantas chicas en el campo. La casa. Hasta donde yo llegué, ustedes ven que la intervención del narrador, es decir, del autor, en la narración, porque finalmente eso es la narración, es la intervención de un personaje activo. El narrador es el personaje más activo que tiene esta novela. A diferencia de lo que sucede con Roa, que es un personaje pasivo, refugiado en el estilo y refugiado en la admiración a sus propios personajes, a los que él va tratando de poner cada vez más en circulación. Y él se va ocultando detrás de ellos. Casaxia se pone delante de sus personajes, no detrás, delante, y los desnuda en presencia de todo el mundo. Es una novela realista, cruda, brutal, donde, por desgracia, estaba el Paraguay de la época en una clase social o en un grupo social, y también sigue estando cada vez más esa clase, a diferencia de lo que sucede con Hijo de Hombre, que nosotros ni loco vamos a encontrar más un personaje de los que hemos visto la vez pasada. ¿Están de acuerdo ustedes? Así mismo. Así mismo es, ¿verdad? Sí. Personajes como este señor Ramón, víctimas como Paulina, mujeres tristemente engañadas como Adela, y hombres como el abogado Cardoso, trató de ayudar a su yerno, ¿verdad?, hasta donde podía, o hasta donde él veía que era posible, sin ser un estúpido. Nosotros vemos acá un país que continúa, una sociedad que continúa generada en Asunción, porque Asunción copó a todo el Paraguay. A diferencia de lo que se creía antes, que los campesinos que venían a Asunción le daban un aspecto campesino, o por lo menos campechano a la ciudad. No ocurría así. Se volvían como Ramón Fleitas, lo antes posible asuncenos, llegaban a incluso negar su origen campesino. Apenas comenzaba el crecimiento en la escala social, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, este es un escritor que adopta la modalidad del narrador omnisciente, pero del narrador interviniente en la totalidad de su argumento y la totalidad de la sociedad en la cual estas personas actúan.
Por consiguiente, la babosa es un juicio ético, un juicio moral sobre el Paraguay de esa época y de hoy. A diferencia de Hijo de Hombre, que tiene sus antecedentes en un antiguo canto épico de un pueblo que fue con justicia reconocido como un pueblo heroico en el pasado. Entonces, entre un pueblo heroico del pasado y lo que tenemos acá, que es prácticamente un basurero en esta novela, porque es un basurero. Un hombre como Ramón Fleitas se llega a casar con mi hija, yo lo trato de expulsar de la casa de mi hija lo antes posible y le digo a mi hija, divorciate de este, separate de este loco, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre con un escritor como Casax? Cuando apareció esta novela fue un desastre en la sociedad. Todo el mundo dijo, este es un exagerado, vive nomás en la Argentina y por eso escribe así, claro, ¿verdad? Y buscaban la vuelta por cualquier lado porque quedaban mal. Y cuando vino acá Vargas Llosa, y yo lo recuerdo perfectamente en aquella época, ya por 1960 y tal, lo llamó querido maestro, como diciendo, es un maestro de la generación, de su generación, en América Latina. Ahora, aquí había un grupo de escritores que lo quería y lo apreciaba. Y el resto, desde el gobierno, trataba en la medida de lo posible de desmeritarlo, desmerecerlo. Cosa que también hicieron con Roa Basto, a pesar de que Roa Basto es muy diferente, ¿verdad? Pero por el mero hecho de escribir, porque Paraguay, en la época sobre todo de Stroessner, había un odio muy grande a la cultura y a la literatura en particular. Yo les voy a contar una anécdota que se la debo a una gran y querida amiga mía, muy vinculada al coloradismo por su estirpe, que era Ana Iris Chávez de Ferreiro. ¿Se acuerdan ustedes? La hija de Doña Conché, la hija de Concepción Reyes de Chávez. Ella, en una circunstancia que no recuerdo si fue un casamiento, una fiesta de casamiento, un velorio, esos lugares de reunión social de un grupo de grandes del partido. Ahí llegó Stroessner por aproximadamente unos 10-15 minutos con su elenco estable, saludó a la gente y después se fue como solía acostumbrado a hacer. Entonces estaba con Concepción Reyes Chávez, la madre de mi querida amiga Ana Iris Chávez de Ferreiro. Y estaba Cholita, que era la hermana de Ana Iris, y estaban todos los Chávez por un lado, menos desde luego Osvaldo, que estaba desterrado, ¿vos te acordás de él? Y entonces en un momento dado se acerca un escritor al que éramos amigos, al que yo considero como uno de los mejores escritores costumbristas del Paraguay, que es Alley Mora, Mario Alley Mora. Él no pretendía ser un escritor de indagación social profunda. Él buscaba en las costumbres de la gente, sobre todo en la gente de estirpe campesina, buscaba la forma de hacer una pieza teatral, un cuento, no un escritor costumbrista, de los buenos, de los muy buenos. Él vino, saludó a la gente que estaba allí, yo me acuerdo bien de él, y lo recuerdo con mucho aprecio. Era muy correcto, sí, saludó a todo el mundo y se fue. Entonces salió Stroessner
en ese grupo donde estaba Anaíris Chávez de Ferrer, Cholita y otros más de la familia, y le dice a todos: Anaí Mora es una buena persona, lástima que sea escritor. Eso le dijo: lástima que sea escritor. Supe que cuando se lo contaron a Anaí Mora casi se echó a llorar, porque él no tenía nada de antiestronista, al contrario, era partidario del gobierno y todo. Bueno, pero lástima que sea, y esa era la opinión de Stroessner. Así desde luego se vivía con una cultura de lectura que era prácticamente clandestina. Esta es una novela que circuló de una manera extraoficial en el Paraguay, ¿eh? No era fácil circular con esta. Bueno, ahora, hasta aquí vamos llegando a lo que yo quiero mostrarles como la parte fundamental del autor Casaxia. Narrador que interviene en la narración todo el tiempo y expande la narración del ámbito familiar e individual de los personajes en los que se mueve el argumento a el ámbito nacional. Entonces su obra es un juicio ético sobre la sociedad paraguaya, de una crítica profunda, porque la considera una sociedad fracasada de arriba abajo. ¿Fracasada dónde? Él ni se ocupa del campo, él se ocupa de la ciudad que maneja el campo, se ocupa de Asunción y de Areguá, que es una sucursal de Villamorra, ¿verdad? De lo que era Villamorra en aquella época. Ahora, él, vamos a entender como corresponde, su mayor, digamos, amplitud, él no perdona a la sociedad paraguaya esta actitud. Voy a leer al azar páginas posteriores. Ahí está. Bueno. El doctor Brites, ¿se acuerdan de él, verdad? Que tenía aún presente las acerbas palabras con que doña Ángela se refirió a las mujeres que fumaban cigarros, costumbre muy vieja y tradicional en nuestro país, pero que ahora se conserva, salvo raras excepciones, entre las mujeres de la campaña. Empezó a removerse en la mecedora y hacerle a su mujer guiños. Ahí está, disimulados. Pero esta no se dio cuenta. El doctor Brites buscaba ser amable con doña Ángela y evitarle cualquier contrariedad con la esperanza del pleito. Como era natural, bien pronto la conversación vino a parar en la ida de Adela a Asunción. Desde una semana acá no se ocupaban en Areguá sino de la marcha de aquella a la capital y de la huida de Paulina con varias prendas de vestir de su patrón. Desde que la tonta de Adela se fue, el asqueroso de Ramón ha traído Paulina a su casa y vive públicamente con ella, exclamó doña Ángela con acritud. Doña Ángela es la babosa, la chismosa. No podía hablar de este asunto sin exaltarse. Reprobaba la idea de Adela y se enardecía como si fuera ella la engañada cada vez que se acordaba de la cohabitación inmunda de Ramón y Paulina. Miren un poco cómo va avanzando la novela, ¿no? No dejan de ser igualmente fracasados todos acá. Acá no hay fracaso hay un fracaso conyugal muy grande y un fracaso familiar muy grande. Ahora vamos a seguir. Mirá.
buscar acá. Al vez de estar en Asunción, el doctor Brite se enteró por un amigo que vino de Areguá que Ramón ocupaba toda su casa con Paulina y los parientes de esta. Se cuidó bien de referir esto a su mujer. Elisa no lo hubiese dejado en paz con sus reproches y recriminaciones. Durante semanas y hasta meses le recordaría su error en cualquier momento y con cualquier pretexto. Viviría con la ansiedad de que en medio de una conversación, en el instante menos esperado, saliese su mujer recordando de su yerro. ¿Cuál era el yerro? Era permitir que su hija se case con este Ramón, ¿verdad? Le pareció pues al doctor Brites lo mejor fingir la necesidad de un viaje a Areguá. Le dijo a Elisa que debía conversar con Teófilo sobre un negocio. Un sábado tomó el tren que pasa por Areguá a la 1 de la tarde. Le alegraba el pensamiento de que tendría ocasión de visitar a la viuda de Salcedo y tal vez de hacerla suya. En la estación de Areguá se dirigió directamente a su casa. Al cruzar por delante de las hermanas Gutiérrez, miró con insistencia el balconcito del dormitorio de doña Clara, cuyas persianas estaban cerradas. Un sol de fuego caía sobre Areguá, que parecía desierto, inmóvil, como un animal entorpecido y somnoliento por el calor de la siesta. Como ustedes ahí ya están pudiendo ver, yo quiero llegar a esto, porque ustedes pueden leer la novela si es que aún no la leyeron, pero quiero que la lean como un juicio ético, no solo como una historia. La historia, los hechos de la historia están presentados. El relato, es decir, el lugar que ocupa la historia en la narración está elegido. Es un relato doble o triple. El primero es el casamiento de Ramón con Adela, el segundo es la relación de Ramón con su suegro, y el tercer punto más importante de esto es el cura y su relación con el pueblo, con la feligresía. Doña Ángela sustituye a la información en forma de chisme. ¿Cuál es la importancia del personaje que llamamos Babosa? Su importancia es que ella, al ser la chismosa del pueblo, informa a la gente porque no hay información. No hay información. Entonces, una sociedad sin información necesita al chismoso y la tiene a la babosa, la tiene a doña Ángela. ¿Qué les parece a ustedes esta comparación que hice vagamente con Hijo del Hombre? Muy interesante, sobre todo en la comparación de la novela Hijo del Hombre con La Babosa. Ahora las dos aristas diferentes de estas dos novelas capitales de la literatura paraguaya. Sí. Por un lado, el sentido heroico de los personajes de Rúa Bastos, que es pintado con una metáfora hasta poética, vamos a decir, en su estilo. Es realmente poética, es realmente poética. Y por otro lado, sí. Son personajes. Por otro lado, La Babosa con su realismo descarnado, desnudo, sí, de los personajes, sí, que son personajes de una sociedad, vamos a decir, de un pueblito chico, ¿verdad? Como es Areguá. Claro, pero Areguá es un falso pueblito. Pero que ustedes piensan bien acá. El verdadero protagonismo de Areguá es el de ser una especie de barrio de Asunción un poquito lejos. La trata como Asunción desde lejos, ¿verdad? ¿Quiénes viven en la novela
salvo Ramón, que es del pueblo de Itacurubí, pero ¿quiénes viven? Viven en Azucena. Pasan ahí su veraneo, etcétera, o viven directamente. La ciudad está dominada por Asunción. Creo que Casacia vivió en Areguá, creo que vivió muchos años ahí en Areguá. Casacia vivía ahí. Sí, y creo que cerca inclusive de la iglesia. No vivió. Él vivió. No, solo vivió. Hola. Sí. Casaxia vivía en la casa que está hoy frente a la casa de Gisela von Thumen, a 3 cuadras del lago, en la avenida principal, yendo al lago sobre la mano derecha. Vivió ahí, pasaba temporadas. No vivió. No es que vivía en forma permanente, pero pasaba largas temporadas. Sí. Y escribía mucho sobre eso, porque él antes era babosa varias obras. Pero la babosa escribió en San Bernardino. La babosa en realidad se publicó en Buenos Aires. Pero él escribió en San Bernardino. Él también se publicó en el 52 en Losada, en Buenos Aires. La información que yo tengo es que él comenzó a escribir en Posadas y le mostró a varias personas que yo conozco los primeros originales, que hablamos de esto hace 100 años más o menos. Y él habrá escrito, por supuesto, en San Bernardino, habrá escrito en Areguá, en muchos lugares habrá escrito, porque es una novela larga. El Pozo, él escribió en Posadas. El Pozo es otra de sus obras. Y él escribió en Posadas. No, también, pero él... Donde vivió en Posadas. Porque él vivió muchos años en Posadas. Posadas así vivió, ¿cuántos años? Mucho tiempo. Y él vivió ahí. Y él trabajaba ahí, hasta que logró trasladarse a Buenos Aires y vivir en Buenos Aires. Y ahí comenzó a publicar, a presentarse a publicar en serio, digamos, ¿verdad? Y presenta este libro, es colosal, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuál es la formación de Casaxia? La formación de Casaxia, ¿cómo él se forma? Casaxia era un típico asunceno de la clase alta. Él se formó acá y estudió Derecho. Trabajó después como abogado, fue exiliado de acá en el sentido de que, no es que se le recomendó que se vaya de acá, ¿verdad? Como hacían antes. Y se fue a vivir a Misiones Argentinas, Posadas. Ahí vivió un tiempo larguísimo. Y de ahí se fue a Buenos Aires, donde murió. Él vino una sola vez acá después de Buenos Aires. Él vino en el 60 y poco. Yo me acuerdo cuando vino y fue invitado por un grupo de jóvenes escritores, uno de ellos era Guido Rodríguez, el otro era Ferreiro, el Rengo, varias personas lo invitaron, los jóvenes, él vino, mucha simpatía hacia ese grupo también. Dio una conferencia en Radio Cáritas, a la que yo asistí, echó peste de medio mundo, y después se fue. A mí me divertía escucharlo a él. En síntesis, Jacobo, entonces, en la gran novelística de Casaxia están los rasgos de personajes reflejados un poco en los antivalores de esta sociedad. Acabas de decir los antivalores de una sociedad. En cambio, en Roabastos está presente el sacrificio, el paraguayo, el heroísmo. La heroicidad. Está el espíritu heroico de un pueblo que ya no existe. Esas dos grandes diferencias son fundamentales. La literatura paraguaya se apoya hasta hoy en esas dos diferencias, sí, excepto por una cosa. Hay un Paraguay que es un Paraguay del pasado,
definitivamente ausente ya. Algunos hemos llegado a conocer los últimos restos de ese país. Yo llegué a conocer, por ejemplo, todavía jangaderos en el Alto Paraná y cosas así, hacia el año 60. Ahí estaban los últimos, después ya terminaron, ¿verdad? Ahora, si vos vas a llegar a tener un criterio tan realista como el que tiene Casaxia, no podés ser contemplativo, tenés que ser implacable. Él tenía una visión implacable del Paraguay. Una visión implacable, porque ¿qué dice él de un pobre campesino al que no cita por su nombre, pero vamos a que venía a Asunción para colmar todos estos pobres campesinos? El Colegio Nacional, la escuela militar se llamaba así en aquella época, o el seminario de curas metropolitano. Otro camino no tenía para ofrecer. ¿En qué empresa iba a trabajar? En ninguna. ¿Qué cosa iba a hacer? Nada. Si no era entrar en una de esas cosas, no tenía nada que hacer. Y piensen ustedes en lo que hacían generalmente los hombres de origen campesino que en el Paraguay se destacaron, que fueron muchísimos, muchísimos. Eran gente que se había dedicado básicamente a ser cura, en algún caso, a ser militar en otro caso, y algunos que otros estudiaban, ¿verdad? ¿Varía en algo esa sociedad paraguaya andesina, Jacobo? ¿Cómo? Esa sociedad, ¿varía en algo esa sociedad que nos pinta Casaxia a esta actual sociedad paraguaya? ¿Varía? Sí, es una pregunta. ¿Varía o hay algún? No, ¿O seguimos igual? yo creo que esta novela sobrevive en la sociedad paraguaya, porque la sociedad paraguaya no ha cambiado acá en Asunción. Al contrario, el campo es el que desapareció. Esta ciudad se apoderó del campo. ¿Dónde está Sandoval? Se fue. Parece que salió. Ah, bueno. ¿En qué? Si vos tomás, por ejemplo, cómo ha cambiado la demografía. En toda América Latina cambió, porque con anterioridad el Paraguay no estaba solo. La inmensa mayoría de la población peruana vivía en el campo y no en la ciudad. Ahora vive en la ciudad. Lo mismo pasaba en Bolivia, lo mismo pasaba en todos los países de América. Se urbaniza la población. Sí. Sobre todo ahora ciudades del interior que se han urbanizado bastante, mismo Encarnación, Villarrica. Claro, pero al urbanizarse desaparece el campo ahí. Sí. Y otra cosa otra cuestión que refleja mucho también esta obra en especial de Casaxia La Babosa es un poco reflejar el tedio, la bulia de un pueblito del interior como es Areguá, en donde no pasaba nada, salvo los chismes de La Babosa, de doña Ángela. Lo que pasa aquí, pasaba mucho, pasaba la frustración de un hombre, de una mujer, de otro hombre, de otra mujer. Iba ocurriendo lo que es la frustración de una sociedad. Este es un típico caso de novela de la frustración que tiene un encastre en lo que se llamó la literatura existencialista de aquella época. Esta novela, cuando apareció, fue muy bien valorada. Fuera del Paraguay. Acá fue terrible, porque acá Aquí esa novela, Jacobo, el lanzamiento de ese libro acá o en Buenos Aires. En Buenos Aires. Yo no estuve. Yo no participé de eso, ¿verdad? Este libro se publicó cuando yo era muy jovencito todavía para estar en eso, ¿verdad?
Se publicó en el 50, 52, 53, creo, por ahí. Pero no tuvo problemas de censura por parte de la dictadura. No, completamente. Completamente no. El libro se presentaba acá, se vendía en las librerías. El primer ejemplar de La babosa que yo compré acá, compré varios en realidad. El primero lo compré en la librería Niza. No sé si vos te acordás de la librería Niza. Ahí de mí. Era la edición ya vieja de Lozada. Lo compré ahí. Pero es la novela más leída de Casals. Es la más leída de todas sus novelistas. La más lograda. Sí. Quiero volver un poco a Roa, una consulta. Sí. Sobre el proceso creativo de Roa. Yo había escuchado que él, para una de sus novelas, creo que para el Yo el Supremo, no sé también si influyó para Hijo de Hombre, él había hecho durante años unas entrevistas a sobrevivientes, a descendientes de los que combatieron en la guerra del 70 y los que tenían noticias de la época de Francia. Hizo como una especie de relevamiento histórico. ¿Qué saben de eso? ¿Qué sabe Hugo Jacobo, si es cierto eso? No sé. Es probable, no sé. Yo no conozco nada que él hubiera escrito sobre eso. Si lo hizo sin comentarlo, ¿verdad? Miren, no es difícil hablar de sobrevivientes. Para un hombre de la edad de Roa, no era difícil hablar de sobrevivientes de la Guerra Grande. Eran ya muy mayores, pero pudo haber hablado, por supuesto. Claro. La gente que sobrevivió, que no, claro que pudo haber hablado. Sí. Yo conocí, siendo yo chico, conocí sobrevivientes de la Guerra Grande. Yo era un niño y eran mujeres generalmente, que tenían, pero en esa época tenían, ahora un poco yo tendrían 80 y tanto, 90 años, eran unas viejas que andaban por ahí. Había. Era posible todavía ver en 1940 y tanto, 50 y tanto, así cuando era chico yo veía, había. No es raro que un escritor como Roa le hubiera hecho alguna, no sé si reportaje o entrevista, hubiera conversado simplemente, puede ser, pero ¿por qué no? No sería nada raro. Pero él no escribió sobre eso. Yo no puedo tampoco imponer una lectura que sea de reconocimiento de personas que participaron. No tengo ninguna información. Ya. No sé. Eso sí, la guerra del 70 está muy enfocado en la gran novelística de Roa Bastos. Claro, está totalmente. Lo que pasó con el Paraguay después de la guerra del 70 es lo que aparece en Hijo de Hombre. Sí. Inclusive hasta la revolución del 47, algunas de sus obras. Pero resulta que todo eso, la historia, el país, yo creo que voy a decir posiblemente no sea una cosa que goce de simpatía en mucha gente, pero voy a decir algo. La guerra del 70 destruyó al Paraguay, ya lo sabemos, ¿verdad? Prácticamente no dejó vivo a nadie. Destruyó al Paraguay. Fue una guerra de exterminio, fue una guerra de verdaderos mártires, finalmente para el Paraguay, ¿no? Ahora, el Paraguay no fue destruido por la Triple Alianza. Lo que quedó del Paraguay después
después de la guerra de Triple Alianza, sobrevivió. Y sobrevivió hasta Itaipú. Sobrevivió más de 100 años. Es decir, el mundo que escribe Roa Bastos era un mundo que todavía vivía cuando él escribió y publicó ese. Todavía. Y después comenzó a desaparecer. Pero hasta esa época vivía. Es decir, que la guerra de la Triple Alianza, que mató a cuanto paraguayo caminaba, ¿verdad? No mató al Paraguay. No mató. No terminó con el Paraguay. Paraguay sobrevivió. Y despertó una gran admiración. Es más, muchísimos argentinos, también uruguayos y brasileños, vinieron al Paraguay. Se casaron con nuestras compatriotas, así, formaron hogares. Acá hay muchos apellidos brasileños que vienen de esa época todavía. Correntinos, entrerrianos, argentinos, ¿verdad? Y otros que eran uruguayos vinieron también. Es decir, no estaban de acuerdo con lo que hicieron sus gobiernos. Eran enemigos de Mitre y de Sarmiento. Esa runfla espantosa que tenían, ¿verdad? Y vinieron al Paraguay. Les voy a contar una historia que sí conozco. Cuando murió el Chacho Peñalosa, el gran héroe guerrillero y montonero de la Rioja, en la época de Sarmiento, que lo mataron miserablemente a él y arrastraron viva a su esposa a caballo, ¿verdad? Lo pusieron en caballo y la arrastraron viva por orden de Sarmiento. El bueno, el inteligente, el que enseñaba. Es la primera orden que dio. El hijo de él, que era jovencito todavía y se logró salvar, ¿dónde buscó refugio? En el Paraguay, se fue al Chaco. Y vivió en el Chaco toda su vida. Y formó un hogar acá cerca, en el Chaco, pero no muy lejos, ¿verdad? Es decir, el Paraguay estaba muy vinculado con el interior de la Argentina. Muy vinculado. Pero eso es Paraguay de Maguaré de antes, eso terminó. Yo he tenido siempre una gran admiración por el campo paraguayo y también por mis temporadas bastante largas ahí. Y también por el hecho de que la ciudad de Asunción, aparte de lo que cuenta era otra cosa. Acá había jóvenes que no querían saber nada de este sistema social. Y él era uno de ellos cuando fue joven. Y después no sé qué, se volvió totalmente pesimista, como era lógico, con respecto a lo. Pero no es extraño que dos novelas fundamentales del Paraguay presenten dos países absolutamente contrarios. ¿Hay alguna similitud novelística en alguna de las obras entre Roa Bastos y Casaccia? Qué bueno, a ver, ¿qué similitud, por ejemplo? En cuanto a la denuncia social, me refiero sobre todo que sí, sobre todo en cuanto a la denuncia, ambos denuncian, con toda seguridad. Sí, pero sobre todo me refiero en cuanto a la babosa de Casaccia y Maranzuipe sobre el trabajo. El problema es el siguiente, una cosa es la denuncia, que yo creo que tenés razón, hay una denuncia en ambas obras. El problema es la sociedad es diferente. La sociedad
ha cambiado totalmente, se ha modificado enteramente con respecto a una y otra. ¿Cómo te va, Ana? Voy a saludar. Hola, Jacobo, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente. ¿Y vos? Muy bien. Estoy teniendo problemas con internet, por eso es que me costó, estuve entrando, saliendo. Esta tecnología parece que le faltan unos ajustes. Y es verdad, ese también puede ser el problema. Sí. Lamento que sea así, pero tenés mucha razón. Lo único que lamento es que yo no te pueda ayudar porque yo no entiendo nada de esto. No, pero acá tu fuerte, la literatura es lo que necesito. El que entiende de computadora acá es Víctor. Víctor es el único que entiende realmente. Víctor Araujo. Pero esto se graba y después podemos ver, así sí, que no me ver en la página, ¿cómo se llama? Página web de La Manzana. Página web de La Manzana. Es en vivo, pues queda como grabación, queda en la página. La página de cultura, la dirección de cultura. La página de... La dirección de cultura, sí. Sí, dirección de página de la dirección de cultura. Ahí aparece, yo ya he visto cómo va. Iván estará haciendo esa grabación ahora, ¿verdad? Sí, señor, él está grabando ahora en este momento. Exacto, exactamente. Ahora yo pienso que son las dos novelas fundamentales que han sentado una base, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo citar un escritor que ha escrito cuentos guiados por Roa Bastos, en el sentido de que con una gran admiración a Roa Bastos, que es Carlos Villagra Marzá. Tiene un cuento que se llama Ribeño del Norte y otros por el estilo. Tienen una gran influencia de aquel Roa Bastos que estamos hablando, de Hijo de Hombre, ¿verdad? Y también el escritor posterior paraguayo que fue muy influido por Casaxe, Egidio Rodríguez Alcalá. Él ha sido muy influido por Casaxe. Yo tengo un pensamiento distinto de los dos, en el sentido de que yo no comparto la visión nacional. En el caso de Casaxe, la visión es nacional, es totalmente nacional, y también es totalmente nacional la visión de Roa Bastos. Para mí la literatura no tiene visión nacional. Y más todavía una literatura un país que no tiene literatura propia, que no tiene historia literaria, que se va gestando su historia, pero a partir del siglo XX, ¿verdad? No tiene ninguna historia anterior. Entonces se va gestando eso y no es nacional en un sentido estricto, sino que lo que es paraguayo se recuerda un poco Ivanova al teatro. El teatro en el Paraguay, aunque esté en guaraní, recuerda al teatro de cualquier país, más de lo que uno cree, ¿eh? Más. Hay una versión teatral de La Babosa, ¿verdad? De Ovidio. Javier Talavera. Ah, yo pensé que era Ovidio. Y después hubo una en guaraní. Javier Talavera, no, Ovidio no es Javier Talavera. Ovidio Benítez creo que se llama. Ovidio Benítez. Sí. El grupo real de teatro hizo la obra La Babosa, un grupo dirigido por Roger Bernalde. Hizo el teatro municipal y también en el auditorio García Lorca de la Manzana de la Ribera. Y es muy posible, pero es siempre Ovidio el que hizo la obra. Pues se puede adaptar muy bien. La obra es un objeto de adaptación. Mucho mejor de lo que se cree, porque es una obra realista, es una obra crítica, de las que se prestan a las escenificaciones teatrales. Un comentario quiero hacer sobre los estilos de Roa y de Casaxia. Sí. Noté que en el Hijo de Hombre
Vos mismo dijiste, Jacobo, Sí. que el lenguaje es literario. Sí, Entonces, yo vi, por ejemplo, que hay inclusive algunos personajes, por ejemplo, del campo, sí, tienen un cierto vuelo en la descripción del paisaje, por ejemplo, que a mí me sí. hizo un poco de ruido, te voy a decir, porque me parecía que no era impropio, era más bien Roa detrás del personaje que estaba hablando, ¿sí? Claro que Y sí. en el Claro que caso, sí. La razón del mundo. en el caso Era el te escritor que completo, hacía hablar al personaje. sí, sí, pero te digo más que Roa le ponía un ropaje poético y a veces a mí me hacía un poco ruido de que como un personaje tan simple iba a tener un lenguaje así de tan altura, quiero decir. Sin embargo, No, Casaxia tiene un lenguaje más llano. mucho más llano. El No estoy lenguaje de equivocando. Casaxia es un lenguaje casi cotidiano, el de los personajes. Es un lenguaje de un diálogo cotidiano. Y en cuanto a la prosa del narrador propiamente dicho, el narrador como tal es una prosa que tiene que ver mucho con la prosa sociológica, con la prosa política, con la prosa de denuncia. Y también el abordaje que él hace de los personajes es el abordaje que es interesante como personaje el que aparece, porque está representando más que a un país, a pesar de lo que se crea, está representando un estado de ánimo de frustración. Este personaje es una colección de frustrados, están todos frustrados. La vida es absolutamente frustrante para ellos. Y también es frustrante por el hecho de que, tratando de encontrar un camino que les sea, digamos, aceptable para otros, como ser escritor, etc., no sale nada. No sale nada ni como escritor, ni como abogado, ni como nada. Hay dos personas que van triunfando. El cura, que no es un cura, y la chismosa, que es la que produce información. En vez de tener un diario, tienen una chismosa. En vez de tener un religioso, tienen un cura que ya vale otra cosa más que. Entonces, es una comunidad condenada. Y decime, Jacobo, ¿hay un lenguaje actual ahora del siglo XXI que sea una tendencia en cuanto a que sea más llano, con más poesía, en fin, ¿se puede hablar de un lenguaje dominante? Se puede hablar de un lenguaje estilo, dominante en la literatura un paraguaya. estilo del siglo XXI, o internacional también puede ser. No, menos todavía. En cuanto a literatura internacional, menos. Y en la literatura paraguaya yo no la veo. Este tiene un lenguaje llano, el otro tiene un lenguaje cerrado, el otro tiene un lenguaje literario. El lenguaje es muy variado y la literatura que se escribe hoy en el Paraguay es buena en tanto lenguaje. Es muy buena. Es muy buena en cuanto a lenguaje. Es variada. Es muy variada. Yo encuentro que los nuevos escritores paraguayos los veo bien en tanto lenguaje. Ahora, no pueden hacer milagros. La sociedad en la cual se desenvuelven le da dos caminos. O escriben sobre el pasado o escriben sobre un presente que no tiene futuro, ¿verdad? Entonces tratan de refugiarse un poco en el pasado. Yo encuentro muy buenas novelas que se han escrito sobre el pasado. No sé si ustedes conocen El peluquero francés. Sí, de Guido. El peluquero, ¿conocen eso? Transcurre sobre la época del siglo XIX, la época de los López, digamos, ¿verdad? ¿Y qué? Es una novela del pasado paraguayo. Está muy bien escrita y el lenguaje es estupendo, es una buenísima novela. Ahora, todas las novelas que se hacen acá pueden tener las críticas que vos quieras. De lenguaje, yo encuentro que son todas muy respetuosas de su propio lenguaje.
Ya. Ahora, no hay lectores. Hay muy pocos lectores. Sigue habiendo muy pocos lectores en el país. No se multiplican los lectores, sino que disminuyen. Y con el tema de las pantallas, ahora los jóvenes menos. Bueno, se puede leer en la pantalla y muy bien se puede leer, pero no leen, están en la pagada. ¿Qué libros leen? No leen, no están en... Hay muchos libros en la pantalla que se pueden leer, grandes obras de la literatura universal, no leen. Hay pocos en el Paraguay. Me estoy recordando más que Ana, creo que estuvo actuando en la obra La Babosa en el Teatro Municipal. Creo que hizo una de las hermanas Clara, ¿verdad? Clara. Ana, no sé si me hace recordar tu personaje. En el Teatro Municipal La Babosa. Creo que con Katy Pacuá. Ahí tuvo Katy Pacuá también. Yo no te vi, Hola. Ana. No te vi, yo no asistía a esa obra. ¿Se te escucha, Ana? La voz. Tiene el micrófono apagado. Creo que no te escucha. No, que tiene el... Hola, hola. De repente no escuchaba el micrófono. Sí. Yo hice el personaje de Rosalba, que es amiga de Ángela. Las hermanas son Clara y Ángela, y Ángela tiene como una amistad muy íntima con Rosalba, que es la esposa de un farmacéutico. El personaje de Rosalba hice yo, no. Katy Pacuá hacía de Ángela de la Babosa y María Luisa Garallo hacía de Clara. Hermosas interpretaciones, realmente. Jacobo, ¿cómo no me viste? No, porque yo no asistí a la obra. Yo creo que no estaba en Asunción en esa época. En ese momento, ¿no? Cuando se hizo la obra, no estaba. Si no me hubiera ido, porque para mí La Babosa es muy importante en todo sentido. Me hubiera gustado ver la interpretación de los actores en una adaptación teatral, ¿verdad? Claro que sí, pero yo no pude verla. Bueno, fue en el 2013 más o menos, hace rato ya. Hace tiempo ya de esto, sí. Y era la época que yo viajaba muchísimo, ¿verdad? En el Teatro Municipal, me acuerdo, yo estuve. Vi la obra, muy buena. Sí, y pudimos hacer en el interior también, que es otra cosa linda, Jacobo, ver cómo sucede el guaraní, cómo sucede el teatro y también cómo sucede un poco la literatura en el interior. Hay otro público más ávido de nuestras historias. Creo que el interior puede ser más interesante para el teatro que Asunción, donde la gente no va al teatro. En Asunción yo he visto muy poco interés en el teatro. Conozco actores y actrices de gran valor en Asunción. Y me he ido a verlo y he visto teatro semivacío y cosas así. Pero igual tuvo un auge importante, Jacobo, en los últimos años. Una pena esto del COVID, que bueno, que como no, que... Bueno, también nosotros ahora tenemos una población mayor, ¿verdad? Exacto. Tenemos una población mayor. Sí, y ¿sabes qué potencia también la creación de espectadores? Claro, y nuevos actores y nuevas actrices, las escuelas. Es muy importante Claro que sí. Claro, el aprendizaje, porque te cultiva pues para poder entender y ver. Lo mismo para las artes en general, ¿verdad? Con toda seguridad que hubiera sido y una actitud estupenda poder ver cómo quedó La Babosa en esto, ¿verdad? Espérame, vamos a hablar de lo que vamos a hacer la próxima sesión nuestra. A nosotros nos queda un libro por hacer que yo quiero hablar mucho. No sé si ustedes están de acuerdo. Espérenme, voy a mostrar la edición que yo tengo.
una de las grandes novelas latinoamericanas y es la primera gran novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. ¿Ustedes leyeron la obra? Sí, vimos la peli también. ¿Les interesa? Para Muchísimo. mí es una de las novelas más logradas de él. Me encantaría muchísimo poder hablar sobre esta novela. Vamos a ver cómo va. En fin. Y sobre todo lo que yo estoy queriendo hacer es que lo que me habían pedido, hablar sobre los intereses que tenían ustedes al respecto. ¿Se acuerdan? Hacer un diálogo sobre... Sí. ¿Cómo era, Meaurio, el tema? Vamos a poder hacer eso en una misma sesión, hablar del libro de Vargas Llosa y también de nuestros productos. Sí, vamos a hacerlo toda la próxima semana, el próximo jueves. Es decir, hablar de lo que ustedes tienen que quieren hablar de su literatura, ¿verdad? Algo que me quieren preguntar a mí con mucho gusto. Entonces primero hago una presentación de esto, más o menos, y después, esto podemos hacerlo más adelante también, ¿verdad? Podemos hacerlo más adelante también. Vamos a hacerlo lo que está básicamente... Están escribiendo algo ustedes, ¿verdad? Yo tengo una idea de, no es precisamente literatura, pero es una especie de trabajo, una crónica, un ensayo, no sé todavía qué molde darle. ¿Y vos, Ana? ¿Te gustaría hablar sobre...? Yo quisiera tocar un tema, si ustedes me lo permiten. ¿Cómo mirar desde el ángulo que tiene un escritor los problemas que ofrece la sociedad en el Paraguay y los personajes habituales que tenemos? ¿Están de acuerdo? Sí. Me parece genial. Claro. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Genial. Vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hablar un poco de eso. En la próxima sesión hablaríamos de eso. En la próxima sesión haríamos eso. Dijo que enfocaría el tema de la ciudad y los perros y que se podría hablar también de eso. Sí, también. Bueno, eso. También. ¿Cómo no? Entonces vamos a ir quedando para nuestra próxima clase, ¿verdad? Ya son 7:40, creo. Como vos digas, Jacobo, nosotros dependemos de vos nomás. Cuando vos te canses de nosotros, ¿verdad, compañeros? Yo jamás me canso de vos. Nos cansamos, realmente son muy interesantes todas las ponencias de Jacobo. Sí. Yo pienso que lo que podemos hacer es tomar el tema de las miradas posibles a la literatura que se está creando en el Paraguay, de las cuales todos somos partícipes, ¿verdad? Y enfocaríamos también la ciudad de los perros, ¿verdad? Sería ambos temas. Ambos temas. Podemos tocar un poco la ciudad y los perros y un poco de esto. ¿Ok? Genial. Ahora son las... A ver un poco. Y sí, son las 7:47. Ya estamos llegando a 1:03. Les deseo que aprovechen realmente la clase, que mediten sobre la babosa, la lean, la relean, hijo de hombre, todo lo que estamos haciendo, y nos encontramos el próximo jueves. ¿Estamos? Estamos. Chao, chao. Gracias, chao, gracias. Chao. Chao, gente. Yo voy a apagar. Ya voy a apagar. Chao, José. Chao, Ana. Nos vemos. Chao, Alberto.